Hola a todos, somos Cristina y Cintia, en un momento nos presentamos, les saludamos desde Querétaro, México y vamos con la presentación de Cristina Toño. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Cristina Medellín Gómez, soy presidenta del Consejo Directivo de Familias Monoparentales. Tenemos desde el 2011 trabajando en acciones que permitan a las familias monoparentales tener una mejor condición de vida aquí, básicamente en la ciudad de Querétaro, pero hemos tenido actividad en todo el estado, no solamente en las zonas urbanas, sino también en algunas zonas rurales. Yo puedo decir que, bueno, soy madre soltera desde los 15 años. Ahorita que ya tengo 57, puedo decir orgullosamente, pero en aquel entonces fue muy difícil. En nuestro país, ser madre soltera es igual de complejo que en cualquier otro país que esté en una situación económica no tan favorable, porque los apoyos pues pueden llegar a ser cortos, los machismos pueden ser en algún momento todavía muy extremos, se presta a uno a que le digan cosas como, pues porque tú quisiste, tuviste una hijo tan chiquita, y cosas que ahorita hemos logrado ir disolviendo, algunos marcos de, de palabras, de uso de violencias verbales, pero que hay muchísimo que trabajar. ¿Cómo vive una mujer o un papá que tiene a cargo a sus hijos? Pues es que tiene que cargar con todos. Somos cuidadores, proveedores y educadores en un medio cultural que puede ser austero o no. ¿Cuál es la historia de las familias monoparentales en México y sus hijos? Pues es que yo no podría decir que conozco cuál es la historia de todas las familias monoparentales en México porque pues son diversas las situaciones, ¿no? También hay familias monoparentales que tienen más recursos, hay familias que tienen menos recursos, hay algunas que están en situaciones de enfermedad. En el país supongo que es como en cualquier otra parte del mundo. ¿Cuáles serían los mayores retos a los que se enfrentan las madres solteras en el día a día? Pues una madre soltera en el día a día lo que se enfrenta, y yo he llegado a ver compañeras aquí en mi área de trabajo, que pues traer a la niña al trabajo o traer a los hijos, que en el trabajo no te los acepten, que cuando están enfermos no te los aceptan en la escuela, pero como estás en un trabajo tampoco te los aceptan en el trabajo y puedas llegar incluso a perder el ingreso económico. ¿Qué comieron? Una vez una niñita, hija de una mamá soltera, festejaba muchísimo que había podido comer un plátano. Y a mí a veces eso pues todavía se te cierra la garganta. Dices, ¿cómo le hacemos para comer? Comemos trasladándonos entre la escuela y el trabajo. Los hijos tienen que acompañarte al trabajo mucho tiempo, no tienes con quién dejarlos. No sé, son complejas, pero creo que las compartimos con todas las personas del mundo. ¿Por qué las madres solteras y sus hijos se ven tan a menudo abandonados a su suerte? Pues por falta, yo siento que eso es por falta de empatía. Como esta parte que decía yo al principio de, pues tú querías tener hijos y entonces tú te haces responsable. ¿Bueno? O qué mala suerte tienes de vivir en una circunstancia en donde no tienes quien más te ayude, ni primos, ni hermanos, ni nadie más, eres tú y tus hijos. Si tienes la fortuna de tener pocos hijos o si tienes la desfortuna de tener muchos, el infortunio de tener muchos hijos y a lo mejor ser viuda en una circunstancia muy difícil. Muchas familias se quedan atendiendo un número alto de problemáticas y luego a eso le puedes agregar las etapas de la vida de los hijos, las adolescencias, los riesgos educativos y demás. Entonces creo que es multifactorial, todo lo que nos pase va a ser multifactorial y quiero decir que nos llamamos familias monoparentales, tenemos una agrupación con un número muy grande de mujeres, pero que estas circunstancias también las viven los hombres. Y a veces los hombres también están con la problemática de cargar un bebé para ir a trabajar a un trabajo en donde requieran fuerza o hay mucho ruido o no va a ser posible que estén ahí los niños. Pocas guarderías, ¿no? Sí. 3 medidas que propondrías para mejorar todas estas situaciones. pues uno, las guarderías.
Creo que es muy importante que los centros de trabajo tengan guarderías y que las guarderías den prestación no solamente a las mamás, sino también a los papás para poder ayudar al balance de estas situaciones, mucho más cuando las personas están solas al frente de su casa. Número dos, las leyes, que son muy lentas de cambiar, pero que estas leyes estén a favor justamente de la equidad, hablando de que haya situaciones equitativas, laboralmente hablando. ¿Qué más podríamos hacer? Ser empáticos, ¿no? Con otras personas, Cierto. tanto en lo laboral como en lo escolar. Yo trabajo como maestro universitario y pues tengo ahorita el ejemplo de una mamá soltera que va a tener que abandonar sus estudios porque le dijeron en la guardería de la universidad que en cuanto cumple 4 años su hijo ya no puede venir a la guardería. Entonces está perdiendo un servicio y no tiene cómo sustituirlo, entonces va a tener que suspender sus estudios. Habría que replantear también eso, ¿no? O sea, ¿a dónde te vas cuando tienes 4 años y tu mamá está sola frente a todo el mundo? Muchas gracias. Hola, soy Marisol. Soy amor, valentía, resiliencia. Una serie de sucesos inexplicables y milagros inesperados. Mi familia monoparental inicia de manera inesperada hace 15 años, viviendo en Cuento de Hadas. El sueño realizada, 14 años de casada, con 2 hijos de 8 y 2 años, dedicada por fin a mi casa, sin preocupaciones, una casa con alberca, colegios privados. Tan bonita era esa historia que nadie me creía cuando inició una pesadilla que parecía no tener fin. Se fue. Nos abandonó. Desapareció de un día para otro. No hubo gritos, pleitos, nada. Simplemente se esfumó. Vaya, lo que hace una persona enamorada de otra persona. Olvidarse de sus responsabilidades y obligaciones con sus hijos y con su esposa. Hace 15 años, aquí en Querétaro te veían como bicho raro, te señalaban como madre soltera, te juzgan sin conocer tu historia, eras mal vista en la sociedad. Caí en una depresión inmensa, un círculo vicioso, sin trabajo, mis hijos pequeños y con 1000 preguntas sin respuesta. Sin saber por dónde empezar, el miedo te paraliza, la culpa, los malos comentarios sin pizca de empatía. Algo hiciste mal para que él se fuera. Tan lindo, tan buen padre que era. Mi apoyo principal fue mi mamá y mis hermanas, a distancia. La terapia gestal y GCA. Y muchos ángeles terrenales que me ayudaron cuando más rota y destrozada me sentía. Mi mayor reto fue mental. Comprender que no estás aquí para entender lo que pasó. Estás aquí para aprender a vivir con ello. Hay que creernos capaces de todo. Si no, no vamos a lograr nada. Y es que a veces, para avanzar, necesitas recordar quién eras cuando soñabas sin miedos. Lo más triste es que actualmente las familias monoparentales no encajan con los estándares de una familia tradicional y somos ignoradas para conservar una imagen de decencia ante la sociedad queretana de buenos principios y valores. Para mí, algunas medidas para mejorar la situación serían un programa para adquirir una vivienda a un precio accesible, guarderías de horario extendido y principalmente legales. No, cumplió con su pensión alimenticia. No quiso ver jamás a sus hijos, hasta la fecha. Al año nos desaloja violentamente de su casa. La demanda penal tardó 5 años. Esta la realicé en la Ciudad de México. Pues en Querétaro no procedió, pues yo ya trabajaba y se hizo famoso. Fue la primera persona y única en recibir la sentencia máxima por no pagar pensión alimenticia en el reclusorio sur. Muy orgulloso, le dijo al juez: no les he dado nada en 10 años,
y no les voy a dar ni un peso. Aquí me quedo. Cumplió su sentencia y ya anda libre como si nada. Actualmente estoy orgullosa de mi familia monoparental. Mis hijos aprendieron de mis estrategias de supervivencia, recibieron apoyo psicológico y psiquiátrico por depresión y fobia social. Hoy podemos contar nuestra historia sin llorar. Vivimos un día a la vez con valentía y agradecimiento. Es importante la creación y difusión de redes en las familias monoparentales, ser integradas a la sociedad y al mundo con dignidad y respeto. El trabajo que hace la presidenta de la Asociación de Familias Monoparentales aquí en Querétaro, Cintia Casarrubias, es necesario. Con ella encuentras la orientación y el apoyo adecuado tanto para mujeres como para hombres. Gracias por escucharme. Mi apoyo y solidaridad para quien lo necesite. Seamos como el ave fénix. ¿Quién eres? Bueno, soy Araceli. Actualmente estoy a cargo de una organización sin fines de lucro que trabaja para personas vulnerables y sus familias. También soy psicóloga de formación. Atiendo mis consultorios por las tardes y soy mamá de 2 hijos adolescentes en una familia monoparental. ¿Cuál es tu relación con el tema de las familias monoparentales y sus hijos? Bueno, pues desde hace varios años, hace como 10 años, me divorcié y desde entonces pues estoy a cargo de mis 2 hijos que son adolescentes que están en la preparatoria y pues entre los 3 sacamos todos los retos que se viven al día a día. Y también en mi labor como psicóloga y en una organización donde se trabaja con personas vulnerables, conozco a muchas familias donde son familias monoparentales. Casi todas son con madres al frente, mujeres, pero también he encontrado una que otra familia donde el padre es el que está al frente de la familia. ¿Cómo se encuentran las familias monoparentales y sus hijos en tu país y en Querétaro? Bueno, todas las familias monoparentales son distintas. Casi todas ellas todas tienen diferentes dinámicas. La gran mayoría son familias donde la mujer es la que está a cargo, pero también encontramos hombres que están solos al cuidado de sus hijos. Aunque son distintas, sí compartimos realidades, casi todas ellas. Y una de estas es el desgaste físico y emocional que conlleva el sacar adelante una familia sin el apoyo de alguna pareja. La segunda es el desajuste que se da en la dinámica familiar, porque tienes que acomodar todas las actividades, el cuidado de los hijos, el trabajo, la familia, donde tú estás al frente, ¿no? Y estás solo. La otra es el desajuste también económico, porque generalmente la gran mayoría solamente tiene un salario para sacar adelante todos los gastos que conlleva sostener un hogar. ¿Cuál es la historia de tu familia y cómo están tus hijos actualmente? Bueno, la historia de mi familia es que pues yo me casé, mis hijos ahorita tienen 15 y 14 años. Entonces, pues la idea no era pues divorciarme, ¿verdad? Y a los 10 años de matrimonio, pues me divorcié. Para todos fue un desajuste, sobre todo para mis hijos, porque pues eran unos niños y obviamente querían ver a sus papás juntos, no entendían muy bien qué era lo que estaba ocurriendo. Pero aún así traté de tener mucha buena relación con el papá de mis hijos, que por fortuna tenemos una buena relación, una buena comunicación, una buena relación y comunicación con mis hijos. Y con mucho cuidado, paciencia y amor hemos ido sacando pues, a nuestra familia, que nosotros siempre decimos que somos 3 al frente de todo. Y ahorita actualmente ellos están en la preparatoria en diferentes turnos, lo que ha sido también muy desgastante para mí como mamá. Me es muy difícil estar al 100 en lo que ellos requieren, en lo que pide la escuela, en lo que se requiere también en mi centro laboral, en mi trabajo.
Generalmente quedo mal en alguna parte o con ellos o en el trabajo porque los tiempos no me dan. Entonces sí es muy complicado para las familias monoparentales cumplir en todas las áreas en las que se tiene que cumplir y uno cae pues en estos estigmas o etiquetas en que pues el papá o la mamá tiene que cubrir absolutamente todas las necesidades y esta sobreexigencia, ¿no? Y pues creo que muchas veces tenemos que aprender como a soltar, que no vas a poder cumplirlo y ese es el principio del autocuidado. ¿En quién te apoyas? Me apoyo en mi familia, en mis papás, en mis hermanos. Cuando nos enfermamos, pues sobre todo cuando se enferman mis hijos, mi hermana es médico, entonces por fortuna siempre he tenido esa bendición, ¿no? De que ella está ahí al pendiente de su salud. Casi no atiendo la mía, y tiene que ver con esto, ¿no? De la mamá siempre tiene que estar ahí al frente de todo. En la casa nos ha pasado que cuando se enferman, pues obviamente estoy al cuidado de ellos, pero cuando me he enfermado yo, sobre todo cuando ellos estaban más chiquitos, pues nada más me encerraba en mi casa, ¿no? Y de repente alguna vecina me llevaba algo para que yo pudiera cocinar, la comida de ellos. Entonces sí es muy complicado para un padre, una madre sola al cuidado de los hijos, tomarse esos tiempos de descanso, de dejar que otros te cuiden. Casi uno no puede hacer eso. Cuando hay una situación complicada de dinero, que sí se me ha presentado muchas veces, lo que he tenido que hacer es sacar préstamos para salir adelante con el gasto imprevisto, porque es complicado que un solo salario cubra todas las necesidades del hogar y generalmente no nos queda algo para irlo guardando y tener una reserva para que puedas tú responder ante las situaciones emergentes. ¿Por qué las madres solteras y sus hijos se ven tan a menudo abandonados a su suerte por parte de la sociedad y los gobiernos? Bueno, pues en culturas como la mexicana, en realidad ha sido hasta hace muy poco, en donde se ha cambiado poco a poco la visión que se tenía de lo que era una familia. La cultura mexicana se sustenta mucho en tradiciones, costumbres y valores que tenemos muy arraigados. Entonces, todavía hoy en día se ve con mucho prejuicio a las familias que están solas, ¿no? O sea, que están la mamá sola al cuidado de los hijos y al papá también que esté solo al cuidado de los hijos. Entonces, si todavía nuestra cultura no está muy aperturado esto, pues mucho más en cuestiones de políticas públicas no existen programas que realmente apoyen el desarrollo de la mamá sola o del papá solo. Nos falta mucho todavía por hacer. No tenemos yo creo que hace 2 años o este año empezó a circular la palabra de autocuidado o cuidando al cuidador. Es un término relativamente muy nuevo en nuestro México de hoy. ¿Qué medidas propondrías para mejorar la situación? Bueno, de entrada necesitamos políticas públicas que favorezcan el cuidado del cuidador en todos los sentidos. O sea, en el sentido personal, creo que no existen programas como de atención emocional y psicológica o de acompañamiento emocional. Y también en el ámbito físico, de salud y laboral. Creo que los centros laborales deberían de ser más flexibles cuando exista algún trabajador que está al cuidado de sus hijos, que le permitan horarios más flexibles, trabajar desde casa, no sé, un salario más equitativo y justo. Creo que hace falta mucha conciencia social en ese sentido. También sería bueno tener redes comunitarias y de apoyo, esta solidaridad empática de familias monoparentales que nos permitan descansar cuando los miembros del hogar se enferman o cuando uno está enfermo, alguien que apoye, ¿no? El cuidado de tus hijos. Otra cosa, pues tener salarios más justos,
más equitativos, sobre todo en la diferencia salarial que todavía hoy existe entre hombres y mujeres. Es muy sabido que no se le paga lo mismo a un hombre en el mismo puesto que a una mujer. Entonces creo que se debe valorar la equidad en ese sentido, en la equidad de género, pero también analizar la circunstancia de que ya estás al frente de una familia y sobre todo si estás solo al frente de la familia. Soy Cintia Casarrubias, presidenta y fundadora de Familias Monoparentales IAP, y también soy directora general de la Fundación OVEL Familias, Mujeres y Derechos Humanos. En el año de 2011, nosotras empezamos a pegar unos letreros para hacer una red de apoyo, un grupo en el que nos pudiéramos reunir todos los jueves de 5 a 7 para hablar acerca de los principales retos que teníamos de criar a nuestros hijos solas y también apoyarnos a lo más que podamos, porque sabemos que cuando estás sola con tu hijo y tu familia por alguna razón no es tu red de apoyo principal, en ocasiones dejas al niño con fiebre y un tempra, o en ocasiones lo dejas con dolor de estómago o con miedo o triste, o tú te vas a trabajar con cólico, con el llanto, con el puchero o con la tristeza de saber que a lo mejor no llegas a fin de mes con el dinero. El grupo comenzó a formarse primero con 2, 3 personas, después con 5, después con 10, y ese primer acercamiento que tuvimos en la Casa de la Cultura de Tejeda, donde Marisol Meneses era la administradora y nos abrió generosamente las puertas, porque en ese año, en ese tiempo, en Querétaro era muy mal visto que fueras madre soltera. O eras una mujer desesperada buscando quien te mantuviera con tus hijos, o eras una depredadora económica de un hombre pudiente. Hoy, las familias monoparentales en Querétaro, gracias a los trabajos serios, sostenidos y profesionales que hemos hecho durante estos últimos 15 años, somos llamadas familias. Y también hemos luchado bastante porque nos quiten esa etiqueta, ese estereotipo de que somos familias de caldo de cultivo para delincuentes, para más madres solteras y para personas no gratas a la sociedad. Afortunadamente, esa mala práctica social que nos minimiza, nos denigra y nos resta la dicha de que nuestros hijos crezcan en una sociedad cohesionada, armónica, respetuosa e incluyente, se ha ido modificando. En el año 2012, la entonces presidenta de la Junta de Concertación Política de la Legislatura de Querétaro nos invitó a dar una conferencia que se llamó Familias Monoparentales o Disfuncionales, un reto educativo. Y en ella pudimos expresar que nuestros hijos tenían buenas calificaciones, nuestros hijos aprendieron del mejor ejemplo que son sus madres a ser resilientes, a lograr sus objetivos y a ser personas de bien. Hoy en día, a más de 15 años de esto, son adultos de más de 30 años que son felices, que son independientes y que están cerca de nosotras, porque el tiempo pasa inexorablemente. Sin embargo, estos retos de ser incluidas como familias sigue pendiente en la legislatura municipal, estatal y federal, porque se nos considera jefas de familia, es decir, la parte administrativa y económica de un ente tan importante en las sociedades mexicanas tradicionales de América Latina y particularmente en Querétaro, en donde la forma patriarcal y tradicional, por no decir religiosa, de una familia es el padre, el patriarca, como lo fue en aquella época, 2500 años antes de Cristo, y la mamá, el hijo varón como primogénito y la hija, tal vez el perro y el gato. Pero se desconocen los otros 22 tipos de familia que sí están reconocidos en la Suprema Corte de Justicia como familia. Entonces, no, señores legisladores, no somos jefas de familia, somos madres dentro de las familias monoparentales, que está por reconocerse así dentro de las legislaturas, dando como consecuencia que haya un limbo jurídico para nosotras. ¿Cómo están nuestros hijos hoy en día en nuestro país? Pues estudiando, trabajando, sí, tratando de ser felices todos los días a pesar de los retos y las etiquetas que hay en las escuelas, porque por alguna razón
A pesar de que somos más de 4 millones en el país y en Querétaro más de 118,000, las escuelas, en su modo tradicional de educar, que viene de la escolástica hace más de 500 años, dicho sea de paso, se hacen festivales el Día de la Madre y el Día del Padre, que son el 10 de mayo y en junio, la tercera semana de junio. ¿Y qué pasa con los niños que no tienen mamá o que no tienen papá? Pues son rechazados por sus compañeros, incluso a veces por los mismos maestros. Los obligan a hacer la manualidad o el trabajo alusivo para ese día, tengan o no tengan a quien entregárselo. ¿No les parece que eso es una exclusión, una falta de respeto y un trato indigno hacia un estudiante? ¿Cómo podría resumir los mayores retos que enfrentamos las madres solteras en el día a día? Básicamente, tenemos detectados más de 10, pero voy a decir los principales. El principal es el económico, porque no es el mismo sostén con un sueldo de una mujer que alcanzó los 9 años de escolaridad, es decir, la básica, y que puede dedicarse a la economía informal como el 38.7% de las madres solteras en Querétaro, porque además necesitan conciliar los tiempos si sus hijos están en una escuela pública donde el horario termina a la 1 de la tarde. La mayoría de las empresas en Querétaro, las privadas, terminan labores a las 6 o 7 de la noche si la madre no se queda con horario extendido u horas extras. Entonces los niños están solos en casa a su suerte, sin políticas públicas y sin una red de apoyo hacia las madres solteras, desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, siendo expuestos a distintos riesgos, incluso si están dentro de casa porque hoy tienen acceso a internet. El otro riesgo, pues obviamente es el de la seguridad, porque estos niños que se transportan solos de la escuela hacia casa van con todos los riesgos en la calle de acoso sexual, de desaparición forzada o de que gente con malas intenciones se los lleve a cualquier lugar, como también ha sucedido. El otro riesgo es el de no tener acceso a la educación. Tenemos el caso concreto de una abuela en una de las colonias más rezagadas en Querétaro, que tiene 11 nietos a su cargo. La señora tiene cerca de 82 años, el nieto mayor tiene 10 y el nieto menor tiene 7 meses de edad. Las madres, o sea, sus hijas y nueras, le han ido a dejar a los niños con el argumento de que ellas se van a trabajar. A veces no regresan y la abuela tiene que hacerse malabares económicos y con su propia energía a los 82 años para cuidar a 11 niños que no tienen el apoyo de ninguna persona y ninguna entidad del gobierno, y a veces son ayudados de manera filantrópica por Cáritas o por otros padres de familia de la misma colonia, porque saben que en ocasiones la señora no tiene para darle de comer a todos los niños o para la leche del bebé. ¿Qué hacemos con este tipo de familias? ¿Cuáles son nuestros retos como sociedad? Innumerables. Otro reto grande de las familias en Querétaro, lideradas por mujeres, es que si la madre hace muchos esfuerzos por lograr llegar a fin de mes, desde luego que no tiene manera de comprobar ingresos ni un obligado solidario como es obligatorio hasta el día de hoy en la banca privada y en la banca pública, incluso en el Instituto de Seguridad Social para la Vivienda, para lograr el acceso a tener su espacio propio. Hace más de 10 años hubo un programa que la verdad es que me pareció muy irrespetuoso, porque les daban un pie de casa de 40 metros en una zona lejana, en una zona casi de terreno baldío, en donde ella llegaba muy contenta con sus 3 hijos a un paraje desolado que ni siquiera tenía transporte público, agua corriente y luz. Creo que el tema de la vivienda es indispensable para que una madre pueda descansar, para que una madre pueda criar a sus hijos, para que ellos salgan en la tarde a gozar de sus 5 metros cuadrados que les corresponde solo por el hecho de ser humanos, porque nuestros derechos están garantizados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Y se está dejando de lado leer con detenimiento a lo que tenemos derecho, tanto por parte de las autoridades como por parte de los legisladores. ¿Por qué las madres solteras y sus hijos se ven a menudo tan abandonados a su suerte?
Podríamos hacer un análisis muy exhaustivo por falta de tiempo. En esta ocasión vamos a decir que en América Latina se ve el fenómeno de las familias tradicionales muy influenciados por las religiones, en donde el tema del padre y la madre y un rol determinado que tiene más de 3000 años de haber sido fundado en otras sociedades, en otro tiempo y en otro espacio, incluso en otra geografía, permea hasta el día de hoy. Es muy mal visto que una mujer esté criando sola a sus hijos, es muy mal visto que una mujer se divorcie porque se considera que fracasó, algo hiciste mal y por eso él te dejó. Como si la corresponsabilidad de la crianza de los hijos fuera obligación de una sola persona, que además esté supeditada a rendir homenaje, pleitesía y satisfacer los deseos y necesidades del patriarca. Eso, señoras y señores, me parece que es cosa del pasado. Hoy en día estamos transitando hacia la inteligencia artificial, hacia los temas digitales, hacia las criptomonedas, hacia el teletrabajo, y es imposible que sigamos intentando que nuestras sociedades vayan avanzando con lastres de este tamaño. También me parece importante mencionar que a las mujeres se les carga el cuidado de los hijos, de los padres mayores y de las personas con discapacidad dentro de las familias, esperando que lo hagan por amor. El amor no paga una renta, el amor no paga colegiaturas, el amor no paga un seguro médico, el amor no paga medicinas, y hasta el día de hoy se sigue esperando que ellas lo hagan de manera gratuita y además bien y de buenas. Cuando las recientes cifras de la Secretaría de Economía en nuestro país indican que del 23% subió al 29.7% el Producto Interno Bruto por el sistema de cuidados que llevan a cabo las mujeres sin remuneración. Todo el trabajo doméstico y todo el trabajo de cuidados recae el 70% en las mujeres, el 30% en otras personas de la familia. En este sentido, ¿cómo es que vamos a impactar en una economía positiva para nosotras? En un sondeo reciente que hicimos en 6 municipios de los 18 de mi estado, que es Querétaro, el segundo más pequeño del país, las mujeres refieren que no cuentan con ahorros propios para su retiro y que cuando se enferman nadie las cuida. Es decir, si tú como familia monoparental estás a cargo de una mujer que cuando se enferma no tiene quien la cuide y no tiene dinero para su retiro, ¿cuál es el panorama o la perspectiva económica, señores legisladores y señores del gobierno, Secretaría de las Mujeres, Secretarías de Igualdad, Unidades de Género, para estas mujeres? ¿En dónde están nuestras garantías como mujeres, como personas, cuando el 10 de mayo, cuando el Día de la Mujer, nos regalan una rosa porque era lo más barato? Las madres solteras también a menudo se ven abandonadas porque la mayoría tienen a sus primeros hijos a los 19 o 20 años, cuando aún no cuentan con una capacitación para el trabajo suficiente para poder ser autónomas, primero ellas mismas y después con sus hijos. ¿Cuáles serían las 3 medidas que propongo para mejorar la situación? En este caso se me piden 3, pero yo voy a decir un poco más. La primera es que se reconozca que las familias monoparentales que estamos a cargo de las mujeres estamos en un limbo jurídico principalmente en América Latina, porque en algunos otros países ya tienen su ley, como en España. Segundo, pues que necesitamos una ley que nos proteja a nosotras y a nuestros hijos, en nuestra vida en general. Otro tema al que no me voy a dar, pero es que en Querétaro aún nacen 18 niños al año de niñas que tienen entre 10 y 14 años. Esta cifra es alarmante porque hoy en día se supone que los derechos sexuales y reproductivos están garantizados por el amparo en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra medida es que a partir de las leyes que se generen para las familias monoparentales haya acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud y acceso a la seguridad social, es decir, a un retiro digno. Porque una mujer que tiene una carga mental, una carga moral, una carga económica y una carga física de 2 o 3 hijos,
a los 50 años no tiene el mismo desgaste que una mujer que llega a los 70 cuando ha estado en corresponsabilidad con una pareja o con el padre de sus hijos en el menor de los casos. Y por último, solicitar a la sociedad que deje de estigmatizar. Nosotras tenemos derecho a que nuestros hijos crezcan dentro de un ambiente digno, de respeto y solidario por parte de todas las personas. Los niños son nuestro tesoro del futuro. Y si los maltratamos desde ahora, ¿qué podemos esperar para cuando estemos viejos? Gracias por toda la atención que tuvieron para este video. Lo hicimos con mucha conciencia y en detenimiento porque no queríamos dejar de mandar un mensaje desde Querétaro para todos ustedes. Todas las familias, todos los derechos, todo el tiempo.